¿Cuántas veces has sentido que vives en piloto automático? ¿Y qué cambiaría si tomaras el control total de tu vida, cada día, con cada decisión? ¿Es posible encontrar un propósito incluso en las tareas más rutinarias o en los momentos más dolorosos de nuestra vida? ¿Cómo podrías transformar esos momentos en oportunidades de crecimiento? ¿Qué legado emocional o espiritual te gustaría dejar? ¿Y qué pasos podrías tomar hoy para empezar a construir esa versión de ti que quieres ser recordada? Hola, ¿qué tal? Soy el psicólogo Víctor Hugo Roa. Hoy quiero platicarte sobre la importancia de despertar a una vida con sentido para romper la monotonía. Imagina despertar cada día sintiendo que la vida carece de propósito, como si estuvieras atrapado en una rueda interminable de rutina. Eso le pasa a mucha gente. Este es el destino que muchas personas enfrentan cuando pierden la conexión con el sentido más profundo de la existencia. Vivimos mecánicamente, cumpliendo con las expectativas externas, pero en el fondo sentimos un vacío que nos consume lentamente. La vida se convierte en una serie de tareas repetitivas, en un ciclo interminable de días que parecen no tener diferencia entre sí. Pero, ¿es esta la vida que realmente queremos? ¿Es esta la vida que estamos destinados a vivir? La psicología humanista con figuras como Abraham Maslow y Carl Rogers nos ofrecen una respuesta clara. No estamos condenados a una vida vacía y sin sentido. Tenemos todos un potencial innato para la autorrealización, una capacidad para alcanzar lo más alto de nuestro ser, siempre y cuando estemos dispuestos a hacer los cambios necesarios. Víctor Frank, creador de la logoterapia, un destacado psiquiatra, nos recuerda que incluso en las situaciones más difíciles podemos encontrar un propósito, un porqué para seguir adelante. El sentido de la vida no nos es dado, lo creamos nosotros mismos. La logoterapia, nacida de la experiencia personal de Víctor Frank en los campos de concentración nazis, nos enseña que el ser humano tiene la capacidad de encontrar significado en las circunstancias más adversas. Este extraordinario psiquiatra decía que no es el sufrimiento en sí lo que destruye, sino la incapacidad de darle un sentido. Quienes logran encontrar un propósito, una razón para continuar, pueden superar incluso el dolor más profundo. Y es este enfoque en el sentido lo que debe guiarnos a la hora de hacer cambios en nuestra vida, para evitar caer en una existencia sin sentido y sin propósito. Vivimos en un mundo que constantemente nos invita a la distracción, donde la superficialidad es la norma y donde el conformismo parece la salida más fácil. Pero en esa aparente comodidad se esconde un peligro, el peligro de caer en la monotonía, en una vida en la que los días pasan sin dejar huella, en la que nos convertimos en simples espectadores de nuestra propia existencia. Y es entonces cuando el vacío existencial comienza a asomarse y nos preguntamos si hay algo más allá de lo que estamos viviendo. Jean-Paul Sartre, uno de los exponentes más destacados del existencialismo, nos confronta con una verdad incómoda. Estamos condenados a ser libres. No hay una esencia predeterminada que nos dicte cómo debemos vivir. Somos nosotros quienes debemos crearla a través de nuestras elecciones. Y es precisamente en esta libertad donde encontramos nuestra mayor responsabilidad y nuestro mayor poder. Albert Camus, por su parte, nos habla del absurdo. La vida en su esencia carece de un propósito intrínseco, pero eso no significa que debamos resignarnos al nihilismo.
a pensar que no hay nada que hacer. Al contrario, Camus nos invita a rebelarnos contra el absurdo, a encontrar significado en nuestras acciones, a vivir con pasión a pesar de la aparente falta de sentido en el universo. Pero este proceso de búsqueda de sentido no es sencillo. Requiere tomar conciencia, algo que tanto la psicología humanista como la psicología trascendental enfatizan. Ken Wilber, uno de los referentes en la psicología trascendental, nos enseña que el ser humano es una identidad multidimensional, compuesta de lo físico, lo emocional, lo mental y lo espiritual. El camino hacia una vida con sentido pasa por la integración de todas esas dimensiones, por el reconocimiento de que no somos solo cuerpos que se mueven por este mundo, sino seres con una profundidad espiritual y psicológica que necesita ser atendida. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo rompemos con la monotonía y encontramos un propósito que dé sentido a nuestra vida? Déjame decirte algo. El primer paso es despertar a la realidad de que somos los arquitectos de nuestra existencia. No podemos esperar que el sentido aparezca mágicamente. Debemos crearlo. El gran psicólogo Carl Rogers nos recuerda que el crecimiento personal ocurre en un entorno de aceptación incondicional, donde nos permitimos ser auténticos y vulnerables. Y bueno, otro extraordinario psicólogo, Abraham Maslow, con su célebre pirámide de las necesidades, nos enseña que solo cuando satisfacemos nuestras necesidades más básicas podemos aspirar a la autorrealización, a ese estado donde vivimos de acuerdo con nuestro verdadero potencial. Y es importante señalar que el sentido no siempre se encuentra en grandes gestos o en transformaciones radicales. A veces está en los detalles cotidianos, en el simple hecho de reorientar nuestra perspectiva, en ver de diferente manera lo que hacemos día a día. ¿Podemos encontrar entonces significado en las tareas que realizamos todos los días? ¿Podemos ver nuestras relaciones como oportunidades de crecimiento? ¿Podemos afrontar nuestros desafíos como caminos hacia una mayor comprensión de nosotros mismos? La respuesta es sí, absolutamente sí. Para Víctor Frank, el sentido se encuentra incluso en el sufrimiento. La logoterapia nos enseña que el ser humano tiene una capacidad infinita para darle significado a su dolor, para transformar la adversidad en una oportunidad de crecimiento. En sus propias palabras, aquel que tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Y escucha bien, esta idea es crucial para quienes se sienten atrapados en la monotonía. No importa cuán difícil sea la situación, siempre hay una oportunidad de transformación. Siempre hay una salida hacia una vida con más propósito. La filosofía existencialista también nos ofrece una perspectiva valiosa. No nacemos con un propósito predefinido. Somos nosotros quienes debemos darle y crear ese sentido a través de nuestras decisiones. Como dijo Sartre, la existencia precede a la esencia. No hay un destino fijado. Tenemos la libertad y además la responsabilidad de darle forma a nuestra vida. Y es en esa libertad donde radica precisamente nuestra posibilidad de cambio, de transformación, de romper con la monotonía y construir una existencia que nos inspire y nos llene de sentido.